nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Estamos estudiando desde el 4 de septiembre los héroes de la fe. Ya vimos a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara. Después siguieron Isaac, Jacob, José. Y ahora nos toca Moisés. Estaba viendo que Moisés se menciona, hace referencia de la fe de Moisés en 5 ocasiones. A Abraham se le llama el padre de la fe, pero no se le menciona tanto como a Moisés, 5 veces. 4 sobre la fe de los padres de Moisés, una sobre la fe de los padres de Moisés y 4 veces más haciendo referencia a lo que hizo Moisés. Así que quiero invitarles a que leamos Hebreos 11, versículos del 23 al 29. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Esa hace referencia a la fe de los padres de Moisés, no a la fe de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y ahora sí, el 24 sí hace referencia directa a él. Número 1. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Número 2. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Número 3. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Y número 4, la cuarta referencia que hace a él, dice: por la fe, refiriéndose a Moisés también, pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Que Dios bendiga su palabra. Me llamó la atención al estudiar la fe de Moisés, que Moisés estaba bien convencido y había creído firmemente en Dios. La primera referencia que hace de la fe de Moisés se le atribuye a sus padres, porque sus padres lo escondieron a pesar de que había un decreto. Yo no sé, hermana, si usted hubiese entregado a sus hijos, así de decir, pues si toca que lo maten, mátenlo. No, vea, uno lo escondería. Uno como padre hace cualquier cosa por los hijos. Yo pongo la cara por mis hijos. A veces hago que ellos pongan la cara para que crezcan y maduren, ¿verdad? Y les digo, anda vos, anda, pedilo vos, habla vos. Tú tenés boca, es que tengo vergüenza. Pues que se te quite la vergüenza. Y yo los expongo, pero uno pelea por sus hijos. Y aquí estos hombres, me imagino que tenían una fe, y esa fe hizo que se conservase la vida de Moisés. Pero punto y aparte. En el versículo 24, si me ayuda, por favor. Aquí comienza a describir, y en este punto me quiero detener, en estos versículos. Versículos 24, 25, 26. Eso es lo que vamos a leer hoy. Moisés lo vamos a seguir estudiando la próxima semana, haciendo referencia a lo siguiente. Pero hoy quiero que noten que por la fe Moisés hizo una cosa que yo no sé cuántos estarían dispuestos a hacer. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero ponerlos en contexto. Ustedes saben que a Moisés lo tiraron en un Moisés, ¿verdad?, por el agua, y la hija de Faraón lo vio, dijo, qué bonito este niño, me lo quedo para mí, y lo cuidó, lo crió, no ella, ¿verdad?, sus sirvientes, sus colaboradoras les criaron al niño, y el niño creció, se educó ahí. Pero cuando estaba mayor, Moisés tomó una decisión. Moisés decidió no identificarse con Faraón
y con todos los bienes que él tenía, sino que identificarse con su pueblo esclavo. Esa es una decisión muy grande y a eso es que se le reconoce que Moisés tuvo una gran fe. Quiero ponerlo esto en nuestro contexto. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, que hoy nos han hecho falta, muchos que se han quedado en la casa, que los estoy mirando, cuántos de los que estamos aquí presentes, si tuviéramos la dicha de que los reyes de España nos adoptaran y creciéramos en el palacio ahí de la Zarzuela, o de la Moncloa, no, de la Zarzuela, si creciéramos ahí con todos los bienes, con toda la educación, ¿cuántos de los que estamos aquí renunciáramos y dijéramos, no, yo quiero ser de los inmigrantes salvadoreños que han venido? ¿Cuántos renunciaran a esos privilegios? Que tienen paga de por vida, que tienen prestaciones, que tienen comidas, que tienen bienestar. ¿Cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces y decimos, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero que me vean con mi pueblo trabajador, salvadoreño? ¿Cuántos haríamos eso? No lo sé yo, vea. Esa decisión que tomó Moisés fue la que cambió su, digamos así, su futuro, pero yo lo pongo en una gran balanza. Él tenía todo con facilidad, él podía pedir y se le iba a dar, él tenía privilegios, tenía recursos, tenía una buena vida, pero él se quiso identificar con algo que hasta ese momento Dios no lo había llamado. Pero él sabía que él pertenecía no a ese palacio lleno de pecado, sino que él sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Y esa decisión no la hizo en base a un llamado, sino que la hizo en base a una convicción de decir, bueno, yo no pertenezco acá, yo pertenezco acá. Y esa ubicación que tuvo Moisés y claridad que tuvo Moisés es la que podemos notar o catalogar hoy en día que la hizo con mucha fe. Porque nadie en su sano juicio puede dejar los privilegios que puede tener en esta vida para sufrir y padecer las consecuencias de una persona esclava. Nadie, con los 5 dedos de su frente, nadie puede decir, dejo esto por vivir esto. Nadie. Nadie hoy en día es capaz, muy pocas personas he conocido yo, de dejar sus profesiones, sus trabajos por decir, no me importa esto, yo voy a servir al Señor. Que eso ya es una obediencia a un llamado. Pero Moisés no estaba siendo llamado todavía. Moisés, cuando decidió identificarse con este pueblo, fue una decisión personal. La gente que hoy conocemos que renuncia, que deja, ya porque ha recibido un llamado, porque tiene convicciones en su corazón, porque tiene fe, pero Moisés fue un acto plenamente de fe. Y lo vemos así tan claro porque él escogió, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Díganme ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de escoger ser maltratados? ¿O huiríamos de eso? Yo no me veo en ese papel de decir, sí, yo por voluntad propia escojo que me maltraten con un pueblo esclavo. Yo no creo que haya tomado yo esa decisión. Por eso mismo no estoy yo en esta lista. Pero Moisés sí decidió, él pensó y él escogió y él dijo, prefiero ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales que me ofrece el palacio de Faraón. Todo lo que él tenía, aparte de que ya sabemos que eran cosas de dioses, de ídolos, cosas paganas, él prefirió y dijo, yo prefiero que me identifiquen con este pueblo. Y esa decisión, ese cambio de vida, es un acto de fe.
Y el versículo 26 nos da la referencia del por qué lo hizo. Dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí ya nosotros vemos una claridad de cómo él actuó. ¿Y cómo actuó Moisés? Bueno, en este punto ya lo vemos muy claramente, y es que Moisés actuó con fe. Con fe. Él renunció, rehusó, escogió ser esclavo porque él sabía que había un galardón más grande. Dejar las cosas temporales, dejar las cosas que el mundo me ofrece. Moisés lo tenía muy claro, no merecen la pena. No merecen la pena. Moisés lo tenía muy claro, y ese fue un acto de obediencia, un acto de amor a Dios, un acto de fe. Y eso es lo que hoy en día nosotros no vemos. Y la prueba es la cantidad de personas que estamos hoy reunidas. ¿Por qué no vienen más personas? Porque están ocupadas en hacer bienes y en hacer cosas y en hacer recursos. Y no puedo porque tengo que trabajar, no puedo porque tengo que hacer, no puedo. Moisés voluntariamente escogió y priorizó, a pesar de que tenía un alto costo. No era un impasse de decir, bueno, esto ya va a pasar. No, era un paso que él sabía que iba a padecer, sufrir y que iba a ser visto de menos. Y a pesar de eso, él tomó la decisión y dijo, yo tengo la fe, la mirada puesta y mi fe bien puesta en alguien que me puede dar mayores beneficios que los que este mundo me puede ofrecer. Y por eso nosotros buscamos las cosas de Dios, porque buscar las cosas de Dios es un acto de fe. A pesar de que hoy en día, como muchas veces lo he dicho, justamente a la hora a donde están las mejores oportunidades, es la hora donde tenemos que escoger si seguimos, si servimos o si adoramos a Dios. Pero aquí me ofrecen otras mayores cosas. Yo he vivido mis luchas. A mí me han presentado tentaciones que me han dicho, escoja esto, pero deja de hacer esto. Entonces yo no me he querido vender, aunque me he sentido muchas veces tentado y he dicho, mi prioridad es Dios, aunque me haya hecho padecer como lo vemos que padeció aquí Moisés. En el caso mío, ya pasé esas etapas y yo no sé cuánta gente estará luchando por eso, pero Moisés lo tuvo bien claro. Dejó todo lo que el mundo le podía ofrecer para seguir la voluntad de Dios. Me gusta lo que dice el versículo 24 con el que comenzamos. Dice que por la fe Moisés rehusó. Eso me vino a la cabeza y me hizo recordarme lo que dice allá en el Nuevo Testamento, cuando narra la historia de que Jesús, dejando su trono de gloria, se despojó de sí mismo y bajó en condición de hombre, y no solamente de hombre, sino que de hombre pecador, y se humilló a lo sumo. Yo me imagino que en esa conversación que estaba en el cielo, habrá dicho Dios, necesitamos que alguien vaya a rescatarlo. Y esa fue una decisión voluntaria, porque Dios no le dijo, ve tú y muere, sino que él habrá dicho, yo voy. Y rehusarse a tener privilegios, rehusarse a tener beneficios, porque él estaba, me imagino que allá en el cielo, en su trono, recibiendo adoración. Pero él dejó esos privilegios y se puso en una condición de hombre, y no solamente de hombre, sino que se humilló hasta lo sumo. Se humilló, rehusó llamarse el Hijo de Dios, y por haber hecho eso él
dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Primero lo hizo Moisés, renunciar. ¿Y no creen que sería algo lógico decir, bueno, si lo hizo Moisés, si lo hizo el Señor Jesús, ¿por qué nosotros nos seguimos empecinando en conseguir las cosas que este mundo ofrece? ¿Y por qué nosotros no decimos, bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no rehúso a tener la vida que quizás el mundo piensa, el mundo me ofrece, el mundo dice que debo de tener por seguir a Dios? Y esa es la reflexión que yo les quiero dejar en sus corazones. Porque cuando uno decide seguir a Dios, también decide renunciar a muchas cosas. Yo tengo muy presente en estos días, yo lo mencioné hace unas semanas atrás, a alguien que yo conozco muy cercano que decidió dejarlo todo para irse a México a preparar, renunciar para servir a Dios. Y en las condiciones que va a ir a servir a Dios, pues lógicamente no son las mejores. ¿Y qué necesidad tiene de ir allá? Dicen la gente, dicen mis conocidos, pero ¿quién le pudo haber dicho que haga eso? ¿Quién le metió algo en la cabeza? Y yo estaba tan feliz por esa decisión, porque me imagino que esa persona tiene muy claro que las cosas de este mundo no valen la pena. Ella tiene su mirada en el galardón y tiene su mirada puesta en el invisible, en aquel que la puede sacar de cualquier circunstancia, no como a nosotros los humanos comunes y corrientes pensamos que el dinero nos puede sacar adelante. El que nos pueda sacar adelante es Dios. El que nos puede sacar en victoria siempre va a ser Dios, y el que nos va a dar un galardón eterno siempre va a ser Dios. Moisés dice que por la fe actuó de esta manera, y esa es la fe que debemos aprender. Quizás no todos los que estamos aquí presentes vamos a tener circunstancias en las cuales vamos a tener que renunciar. Pero si Dios nos pidiera que renunciáramos a nuestro estilo de vida, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría si le dicen, deja tu trabajo, deja tu profesión, deja todo lo que tienes y sígueme? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo siempre me he puesto a pensar de que cuando el Señor Jesús vino a este mundo y comenzó a caminar con sus discípulos, dice que los discípulos instantáneamente dejaban las redes y le seguían, instantáneamente. Y era tanta la fe que tenían que ellos abandonaban todo y seguían. Y yo creo que eso, si ocurriese hoy en día, solo le seguirían unos cuantos, unos pocos, y no todas las personas que profesamos ser creyentes. Porque si viniera el Señor Jesús a nuestras iglesias y viera lo que realmente somos y diría, a ver, síganme, ¿cuántos están dispuestos a seguirme? Primero que nos diría los pocos que estamos hoy aquí. Segundo, no sé de cuántos de los pocos que estamos aquí estaríamos dispuestos a seguirle. Hay alabanzas en el himnario que dice que yo me voy con Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y yo le mando el saludo a todos los que han decidido seguir a Cristo desde su casa. He decidido seguir a Cristo. Mentira. Porque si hubiera decidido seguir a Cristo, estuviéramos aquí, estuviéramos reunidos, estuviéramos adorando, estuviéramos haciendo su voluntad, estuviéramos renunciando a muchas cosas que el mundo hoy nos ha impuesto como una necesidad. Y se los pongo así: la mayor necesidad que tiene el ser humano es conectarse con Dios,
estar en paz con Dios y mostrarle el amor a Dios. Esa es la mayor necesidad que tiene el mundo hoy en día. Yo no me acerco a nadie, no busco a nadie, no sigo a nadie, no llamo a nadie, no le pregunto a nadie si va a venir. A nadie. A nadie es a nadie, porque enseñamos que en los corazones de las personas se crean convicciones de quien quiere venir a buscar a Dios, aquí va a tener las puertas abiertas en los días y en los horarios estipulados. Pero ese es un acto de fe, no es un acto de imposición. Y yo personalmente debo de explicar lo siguiente. Moisés rehusó y decidió no ponerle precio, no comparar lo que el mundo ofrece, aunque a vista de todos, lo que Faraón y los egipcios le ofrecían era mucho mayor monetariamente, económicamente, visualmente a lo que él podía estar padeciendo, pero él decidió seguir a Cristo. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿qué haríamos si Jesús viniera hoy y nos preguntara, ¿has decidido seguir a Cristo? La segunda parte del corito dice, si otro se aparta, me voy con él. Si otro se aparta, yo no lo haré. Exactamente. Si otro se aparta, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta semana que estuve compartiendo con hermanos allá en Vancouver, me decían, ¿cómo es la iglesia allá en España? Y yo les decía, pues la iglesia es pequeña, hermano, no es tan grande como la suya, pero la iglesia sigue adelante. Y hay mucha gente, bueno, hay muchos cristianos, pero pocos se congregan, les decía. Porque si usted pregunta a todos nuestros hermanos salvadoreños, solo los salvadoreños, ya no digamos los de Colombia, los de otros países, sí, yo iba allá a la iglesia, pero yo iba ¿cuándo? Yo fui. Yo y esta semana les contaba ya que siempre estaba diciendo eso y me equivoco, fíjense. Les decía, he contado que aquí en España estamos 16 pastores. Y solo yo estoy trabajando, decía antes, pero no, está el pastor José también, ¿verdad? Somos dos que estamos en la obra, activamente trabajando. Y siempre estaba diciendo eso hasta que un día lo vi ahí sentado así y no me dijo nada, pero yo caí. Somos dos los que estamos, de 16, dos. Y ya no le digo servidores, ya no le digo diáconos, ya no le digo gente de congregación. ¿Qué dice? Tener fe, pero esa fe no se demuestra. Y la fe que no se practica, que no se muestra, que no se mantiene, es una fe muerta, es una fe seca. Y cuando la fe está muerta, desaparece. Y como dicen algunos, a veces la fe, si está muerta, ¿qué olor tienen los muertos, hermano? ¿Qué olor tienen los muertos? Feo, ¿verdad? Como lo que habían dejado allá abajo. Pues así es la fe de muchos. La fe de muchos es así. Moisés nos deja un gran ejemplo y una gran lección. Tenemos tiempo para avanzar. Yo quiero decirles el versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué lo sostuvo, hermano? Fíjense que a mí me impactó cuando yo estaba leyendo esto y tenía la referencia de otro pasaje que el Señor Jesús dice. El Señor Jesús dejó una enseñanza que a mí me gusta mucho, que golpea. Se lo escuché al pastor Marcos Vidal que explicaba él esto y decía, ¿por qué tememos lo que nos puede hacer el hombre? Y el Señor Jesús lo dice en su palabra y dice, no temáis al que puede matar este cuerpo solamente. Teméis a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en un instante. A él tenemos que temer. Y Moisés lo tiene claramente, dice, él dejó Egipto a pesar de que Faraón lo podía asesinar, pero él dejó Egipto por la fe. Pero
¿Qué era lo que a él lo impulsaba a esto? Como dice en la segunda parte. No temiendo la ira de rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía la comparación. Él decía, ¿qué me puede hacer Faraón? Me puede matar, pero ¿qué me puede hacer Dios? Me puede salvar, me puede proteger. Y si no me protege, pero me voy con Él. ¿Se acuerdan de aquella alabanza que decía, y si tengo manos, y si tengo pies, y si tengo boca? ¿No se acuerdan de aquel corito? Y si no tengo boca. Ajá. ¿Qué dice? Es que ya me fui con Él. O sea que al final nosotros salimos ganando. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos limitamos y decimos, ay, no voy a hacer esto porque mi jefe me va a decir tal cosa. Porque mi esposo o mi esposa me va a decir tal cosa. Porque mi hijo o mi hija me va a decir tal cosa. Y le tenemos más temor a lo que el hombre puede hacer. Es que para que no se enoje mejor no voy. Que coma cualquier cosa, ¿verdad? Que no friegue. Yo complacer a una persona para que esté feliz a cambio de complacer a Dios. Eso es bien absurdo, bajo mi punto de vista. Pero hay gente que no tiene la capacidad de darle el valor que Dios debe de tener. Dios está por encima de todos y por encima de todo, y Él requiere que nosotros le demos ese valor y esa posición. Por la fe dice que dejó Egipto, y versículo 28, por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Imagínense esta locura que hizo Moisés. Dios le dijo que le dijera a todo el pueblo que sacrificara un cordero y que la sangre la rociara en los dinteles de la casa. Y por la fe él, por la fe, obedeció a eso. A mí me gusta que estos aspectos que va viviendo Moisés fueron movidos literalmente por la fe. Moisés no tuvo una iglesia donde le enseñaran todos estos principios. Moisés no tuvo un tutor como hoy en día podemos tener nosotros, maestros de la Biblia. Hoy nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia. Tenemos recursos como YouTube para alimentarnos de la Biblia. Tenemos tantas cosas de alimentarnos de la vida, pero seguimos haciendo las cosas necias que hacía el pueblo de Israel. Seguimos haciendo las cosas. Estoy buscando el cambio porque Dios le decía al pueblo necio y contumaz, duro de corazón. Y así somos muchos de nosotros. Con nuestro duro corazón nos negamos a buscar a Dios cuando sabemos que la solución está en Dios. Y aquí Moisés, tanto que rehusó, tanto que dejó Egipto y tanto que obedeció para hacer algo que no era normal, fue lo que les preservó la vida a todos los primogénitos de los hebreos. Y por último, dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense qué maravilloso eso, de ver la mano poderosa de Dios obrando por la fe que tenía Moisés. Porque este acto, este milagro, lógicamente se le atribuye a Dios, pero fue por la fe de Moisés. No se menciona en ningún momento que la fe del pueblo que clamó hizo que se abriera el mar rojo, sino que Moisés, Dios le dijo, levanta la vara. Y yo me imagino que la habrá levantado, pero no pasaba nada. Comenzó a caminar y comenzó a caminar y entonces sí el mar se abrió. Mientras no hacía eso no sucedía nada, pero la fe de quién ocasionó eso, hermano, la fe de Moisés. A mí me deja unas grandes lecciones la fe de Moisés porque me impacta
lo fácil que le fue a él y me impacta más lo difícil que me es a mí creer en el poder de Dios. Nosotros ahora andamos buscando, por si no lo sabían, otro lugar más bonito y más grande para reunirnos. Porque ya los domingos no cabemos, los niños están incómodos. Yo estoy buscando otro lugar. Y cuando me preguntan, ¿y tiene dinero? Pero tengo fe. Pero tengo fe que lo que vamos a obtener va a ser todavía mayor a lo que hoy en día tenemos. Y esto la gente lo ve muy bonito y gloria a Dios por eso, pero yo creo y tengo fe que Dios nos impulsa más y nos lleva más. Ya me preocupa la comida de Navidad, ¿a dónde vamos a estar tantos? Me preocupa eso. Imagínense, yo en comer pienso, hermano. Pero me preocupa eso, me preocupa cómo vamos a hacer las cosas, me preocupa cómo van a estar los niños, me preocupa ahora cuna, cómo va a estar cuna, me preocupa todo eso. Y eso es un acto que tenemos que dar pasos, pero esa fe es la que a mí me impacta de Moisés. Fíjense que hasta dónde podría llegar nuestra fe de decir, bueno, vamos a dejar este lugar, cuando mucha gente se podría aferrar a este lugar y decir, ¿para qué nos vamos a mover si aquí estamos bien? ¿Para qué nos vamos a mover si aquí tenemos todo? ¿Para qué nos vamos a mover si ya hasta no? ¿Cómo nos costó instalar la cámara? Cualquiera puede decir eso. Pero yo estoy pensando en mover, en rehusar, en dejar, porque nuestra fe puesta en Dios es la que nos puede llevar a un lugar mejor. Yo les quiero dejar esta invitación, hermanos. Hoy que vine de viaje, le decía ayer a mis hijos cuando hacíamos el altar familiar, vengo inspirado, vengo motivado, vengo con mucha fe y hoy ya no quiero viajar en clase turista, hoy quiero viajar mejor, así que tengo que trabajar más. Y les decía a ellos, hay que trabajar más, hay que trabajar más, hay que trabajar más, hay que hacer más, hay que producir más, se tienen que esforzar más, porque si queremos tener una vida de mejor bienestar hay que esforzarse. Pero también les enseñaba y les decía, pero también tenemos que poner la fe bien puesta en Dios. En los lugares a donde estuve, por lo menos en la calle donde me hospedé en Vancouver, conté como 8 iglesias en la zona. Yo salía a caminar todas las mañanas. Pero en la zona, como que aquí hubiesen construidas, solo en San Sebastián de los Reyes, unas 10 iglesias aquí. Y cuando fui a visitar a mi papá también, y en Boston también, y veía en todos los lugares cuántas iglesias, sí que por cada cuadra una iglesia. Y yo decía, esta gente tiene la fe puesta en Dios. Y hasta en los billetes dice ahí, en Dios confiamos. Eso no se me olvida a mí y por eso es que muchos, no digo yo, muchos atribuyen de que la prosperidad de esos países se debe a que la fe la tienen puesta en Dios. Y esa fe yo no quisiera que ustedes la pierdan en ningún momento, sino que ustedes la puedan mantener viva a pesar del costo que se deba de pagar, de renunciar a cosas, pero priorizar a Dios, de rehusarse a cosas, pero seguir a Dios, de dejar y de caminar en base a lo que Dios nos pide, pero manteniendo nuestra mirada en Él, porque solamente Él nos puede dar la victoria. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida, repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas aquellos a los que la recibieron,
A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.